El debate de la historia, un podcast del debatedehoy.es. ¿Qué tal? Octavo programa del debate de la historia, ese diálogo entre historiadores que propicia el debatedehoy.es y que coordina Carlos Gregorio Hernández, doctor en Historia Contemporánea, profesor de la Universidad CEU San Pablo y director del Colegio Mayor San Pablo. Carlos, ¿qué tal? Muy bien. Y además, coordinador del Máster Universitario en Historia Contemporánea que ofrece, además es novedad de este año, la Universidad CEU, el CEU San Pablo. Estamos ya en el periodo de admisión de ese máster. Pueden ver información en la web. Pues en la página web del CEU, uspceu.com, está toda la información sobre este nuevo máster, sobre Historia Contemporánea. Y vamos a presentar ya a nuestro invitado en este octavo programa, es Florentino Rodao, profesor titular de Historia Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid. Y con él vamos a hablar de Japón. ¿Qué tal? Bienvenido. Pues muchas gracias, encantado de estar con vosotros. Y vamos a presentar la obra sobre la que girará este podcast. Vamos a hablar de Japón, después de conocer el libro de Florentino, La soledad del país vulnerable, Japón desde 1945, una obra que edita Crítica y que tengo que reconocer que es una edición preciosa, de coleccionista. La verdad que muy, muy bonita. Y presento también a quien nos acompaña, creo que por primera vez en el debate de la historia, Luis Eugenio Togores, profesor titular de Historia Contemporánea en la Universidad CEU San Pablo. Bienvenido. Bienvenido, muchas gracias. Un placer contar contigo en el debate de la historia. Y recuerdo que podéis suscribiros a estos podcasts, también a los de Cultura, en iVoox, en iTunes, también estamos en Spotify, en YouTube y en las nuevas newsletters del debatedehoy.es, también otro estreno, otra novedad dentro de la web. Yo soy Pablo Casado, en el control técnico Carmen Agudo. Comenzamos. Y como es habitual, Carlos, te cedo la palabra para que nos presentes como se merece a Florentino Rodao. Pues don Florentino Rodao es profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid, acreditado catedrático, ha estado en multitud de centros de investigación, especialmente de Asia, porque su especialidad, su trayectoria la ha vinculado a esas relaciones entre Europa, entre España y Asia desde el principio. Escribió obras sobre españoles en Siam. Recuerdo cuando hacía mi carrera que publicó un libro sobre Franco y el Imperio japonés, hace ya pues 20 y tantos en el 2002. Sí, bueno, menos tiempo, algo menos de tiempo. Poquito. Y luego también ha seguido trabajando sobre esa interacción, por ejemplo, antifranquismo y relaciones con Asia o el antifranquismo visto desde Asia, creo recordar que es una de las obras más recientes, ¿no? Sí, y luego la de Franquistas sin Franco. La visión sobre la guerra civil en Filipinas. Sí. Y luego pues esta obra espectacular que tenemos aquí de edición, como tú decías antes, que la verdad que ahí Crítica ha invertido todo para maquetar y presentar este libro. Tengo que reconocer, me puedo echar una pequeña flor, es que yo le pedí, digo, por favor, poner papel japonés. Dice, no, imposible. Dice, ponemos el mejor papel. Dice, el resto son químicos, ¿no? En otras editoriales. Pero aún así no han puesto papel japonés, pero fíjate cómo han cuidado perfectamente. De hecho, se va a presentar se ha presentado un concurso de portadas internacional, porque es que, fíjate, ha salido espectacular. Pues como es habitual en el debate de la historia, vamos a intentar dividir nuestra larga charla en tres bloques. El primero nos llevará desde 1945, es decir, en el final de la Segunda Guerra Mundial, hasta el año 1989, cuando comienza la era Heisei. Después comentaremos algunos aspectos significativos de la identidad japonesa, como el nacionalismo, el asunto de la memoria histórica, etcétera, y terminaremos con un análisis más reciente del país. Nos va a llevar prácticamente hace unas semanas con la abdicación del emperador Akihito. Vamos a empezar entonces en 1945 con un poco de música japonesa, como tiene que ser. Es el artista Yoshio Tabata entonando una enka, que nos estabas contando ya, Florentino, que es como música tradicional supongo que para los más mayores de Japón será la música. Después a lo largo del programa creo que también vamos a hacer una evolución musical y vamos a acabar con el J-pop o el J-pop, que es como el pop coreano, pero el pop japonés. Carlos, comencemos.
Pues para mí la primera pregunta sobre el libro es ¿por qué empezar en 1945 y no haber empezado con la era Meiji o con el comienzo del siglo XX? Porque en el fondo hay muchísimas continuidades, ¿no? Del 19 al 20, aunque haya diferencias, ¿no? Ahí me das en lo que más me duele. No, de gusto habría por mí empezar en el 68. Qué cosa más obvia, ¿no? Y obviamente, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues de alguna forma es que este libro empezó con un artículo que me pidieron de una obra, de una enciclopedia que va a salir preciosa dentro de poco, en la cual contribuyen como 60 o 70 personas, muchísimos, ¿no? Unas fotografías impresionantes. Y me pidieron un primer texto de 50 páginas sobre el Japón actual. Y yo empecé a hacerlo, pues eso, el Japón Heisei, digamos, desde el año 89, la era Heisei, ¿no? Y claro, pues ya entonces cuando propuse me enteré que iba a haber la aplicación, etcétera, y claro, pues ya de alguna forma lo que propuse es el año 45, ¿no? Me parecía demasiado, pero fíjate que es que yo en lo que realmente me puedo sentir especialista es en lo que tú estás diciendo, ¿no? El Japón de la Guerra Mundial, etcétera, ¿no? O sea, ahí ha sido un poco que me he quedado un poco frustrado. Ojalá me gustaría hacer uno sobre toda esta parte, eso es precioso, además muy bonito. Yo cuando he leído el libro de Tino y yo somos amigos, hace que la friolera de 40 años. Decimos los años, no mejor, se puede decir. Mejor que no, te vas a hacer más joven que yo ya tengo muchos. Además soy abuelo. Soy abuelo, tú todavía no tienes esa categoría. Entonces, realmente yo creo que sí es verdad que hay un corte. ¿Sí? Tú a lo mejor cuando escribes el libro, no, pero el año 45 Japón cambia. Japón pierde la guerra, es verdad que el emperador sigue, pero yo creo que empieza, la más lo cuentas en el libro, es otro Japón, no tiene nada que ver con el Japón anterior. Hay un Japón Meiji y sus consecuencias hasta el año 45, el del militarismo japonés, el del fascismo ese raro, y yo creo que a partir de ahí hay un Japón nuevo que le cuesta fraguar, pero que es el que más o menos ahora más o menos conocemos, es decir, la de los japoneses que entran en la Gran Vía a comprarse bolsos de Loewe, etcétera, etcétera. Es un mundo distinto. Yo creo que sí, yo creo que el libro es acertado. Es decir, es verdad que una historia contemporánea del Japón sería la que más nos gustaba a los historiadores por un ciclo largo, pero yo creo que el corte que le has dado o que te ha exigido la editorial del año 45 no es desproporcionado. Es decir, Hiroshima y Nagasaki abren un periodo nuevo que cambia en Japón. Sí, y mira, luego además es que hay otro tema, claro, en el que no se tiene en cuenta, pues, con todo el trauma de la derrota de Hiroshima, de todas estas cosas, ¿no? Es lo de la soledad, ¿no? Es decir, que de repente había 7 millones de japoneses que estaban viviendo en las colonias y pasan a vivir a Japón. Pasan a vivir en el archipiélago. Y luego había como 2 millones y medio de trabajadores coreanos, taiwaneses, etcétera, que pasan a salir del país. No todos, porque los coreanos no podían volver a Corea por la situación. Entonces, claro, de alguna forma Japón vuelve a ser el país, el único sitio donde hay japoneses. De ahí es donde hablo de la soledad, ¿no? Y claro, donde dice, bueno, ¿y qué relación tenemos? Pues bueno, nos queda Estados Unidos, como único tipo de relación, que obviamente no es una relación de igual, como sí podríamos decir que puede ser durante el eje la que tenían Japón y Alemania, ¿no? O la Alemania nazi o la Italia fascista. Era una relación, vamos a llamarlo, porque allá con Estados Unidos no es una relación entre iguales. Entonces ahí sí podemos hablar de una soledad en el mundo. Yo siempre me acuerdo, cuando pienso en el Japón después de la guerra, la famosa foto de MacArthur, un tío enorme, altísimo, con las manos en jarras, vestido con uniforme de faena, digamos, con camisa y pantalón, y al lado el emperador Hirohito, bajito, pequeño, vestido con chaqué, con una cara anodina, justo después de la derrota. Y eso es quizá el inicio de ese nuevo. Para mí, siempre que pienso en el nuevo periodo de Japón, pienso precisamente en esa foto. Y luego la otra foto que a mí siempre me gusta del Japón, digamos, post 45, es el emperador Hirohito abrazado a Mickey Mouse. Cuando vuelve, digamos, visita a Estados Unidos, y una de las cosas en ese cambio de imagen que le van a dar, que Tino cuenta en el libro, de cambio de imagen de Hirohito, pues una de las cosas que convertirlo en ser humano, y a mí no se me ocurre nada más humano que un señor mayor con un traje que le queda un poco grande, abrazado a Mickey Mouse, ¿no? Cuando visita Disneylandia, ¿no? Entonces eso, yo creo que ese Japón no tiene nada que ver, ¿verdad?, con el emperador que monta en coche mirando hacia atrás y con todo el pueblo japonés de rodillas cuando se mueve por la ciudad. Yo creo que ese es el libro, es el Japón ese nuevo, que no tiene nada que ver con ese Japón militar, con el Japón, no sé, yo creo que es. Sí, justo es que lo que has dicho, lo de Mickey Mouse. Y luego qué bonito, en la presentación de los Juegos Olímpicos, en los últimos, en el 2016, fue con el primer ministro Abe, Próximo, claro. el de los próximos,
con Mickey, ve con Mario, el de los mangas, ¿no? O sea, es justo lo que tú estás diciendo, es lo mismo, ¿eh? Es un mundo distinto. Yo creo que, además, como todas las cosas que ocurren en Japón, cuando se produce el Meiji japonés, se pasa de un estado del siglo XII o XIII a un estado moderno del siglo XIX. Y ahora pierden la Guerra Mundial y pasan a otra cosa de la noche prácticamente a la mañana, que yo creo que eso es el libro. Te refieres a un país que pasa hambre, que sufre mucho después de una idea de imperio expansivo y que se reconfigura, ¿no? para ponerle límites a esa posibilidad dentro del propio archipiélago. ¿Podríamos hablarnos de cómo logra Japón dar ese salto a ser, pues, una de las principales potencias del mundo en las décadas inmediatas? Bueno, es que, claro, ahí para mí son cruciales los años de la ocupación americana, ¿no? Es que tú lo estás diciendo, fíjate, una inflación de un 500%. No hay comida por ningún lado. Todo está en el mercado negro, con lo cual te digo, no hay Estado. Y de repente, bueno, pues lo vamos aguantando poco a poco. Y bueno, poco a poco porque además todo el resto de los países de la zona están en guerra o van a entrar. Pues, por ejemplo, China sigue en guerra hasta el año 49. Corea se puso en el año 50, luego viene Vietnam. O sea, es una situación. Y claro, la primera pregunta que te haces, dices, bueno, ¿cómo este país supo mantenerse la paz, ¿no? Entonces ahí sí que un cierto sentimiento de que todos compartimos la misma lucha, ¿no? Pero ahí tienes razón, porque nosotros normalmente, todas las naciones, somos ombliguistas, ¿no? Por ejemplo, siempre pensamos, no, España cuando acabó la guerra civil quedó en una situación terrible. No, toda Europa quedó en una situación terrible, salvo los Estados Unidos, digamos, de los países occidentales, y toda Asia quedó en una situación terrible. Es decir, que españoles, italianos, alemanes, belgas, húngaros, ingleses, rusos, japoneses, coreanos, todos, dices tú, con una inflación del 500%, sin comida, fue una cosa generalizada. Es decir, que ese mito muy español de, no, solamente a nosotros nos pasó, no, les pasó a todo el mundo, menos a América, que no le afectó la guerra. Y Japón yo creo que tuvo eso, el mérito, pero también lo tuvieron los alemanes, lo tuvieron los españoles, de sobrevivir, porque también no les quedaba otro remedio. Es decir, yo creo que eso es el gran secreto de los pueblos de cultura occidental, porque Japón lo considera occidental, es decir, saber salir adelante en momentos de crisis absoluta como era la que vivía Japón, lo que se vivía en otros países europeos. Fíjate, ahí hay un tema que no voy a hablar bien de la yakuza, ¿eh? Se han preciado ellos, pero fíjate, en esos momentos de dificultad que te planteas, esto puede estallar y me voy a ir a mi beneficio y voy a sacar más poder y punto, sí que por parte del país el sentir que todos vamos juntos, ¿no? Entonces, cuidado, y eso es mentira, lo de la yakuza. La yakuza se ha apreciado que en esos momentos en los que no había paz, ellos fueron los que de alguna forma hicieron de cuerpo del orden, ¿no? Y evitaron. Bueno, eso es muy discutible. Y sobre todo sí que es verdad que hubo unas peleas en Shibuya, sobre todo, digamos, entre la yakuza japonesa y los taiwaneses, un poco por el control de los puertos del mercado negro, ¿no? Es el país con el que mejor relaciones tienen, ¿no? En todo ese momento. Sí, claro, en Taiwán es una situación, ¿sabes? Bueno, me estoy yendo de tema. Había sido una colonia realmente japonesa. Pero es que Taiwán es un poco el único país que ve de una forma positiva el periodo japonés. Porque claro, luego les llegaron los chinos continentales. Entonces, frente a los coreanos que ven lo japonés como una perdición, etcétera, ¿no? Los taiwaneses incluso mantuvieron el hablar japonés como una forma de frente a los chinos que nos han venido del continente. Yo tengo la cultura japonesa, ¿de acuerdo? O sea que ahí lo han servido un poco como una identidad colonial que pasó a ser de alguna forma anticolonial, ¿no? Y es muy interesante ahí cómo lo han mantenido los taiwaneses. Entonces estábamos hablando de la cuestión esta, ¿no? Hubo un conflicto y pues eso también sí es verdad. O sea, los alemanes también, ¿no? Independientemente de nuestras dificultades, ahí por ejemplo hubo una cosa, por primera vez salió un primer ministro socialista, etcétera, ¿no? Hubo muchos problemas, etcétera. Pero el socialismo en la japonesa no tiene nada que ver con el nuestro, es una cosa muy especial. Sí, eso, pero entiendes, de alguna forma es normal que de todo ese sentimiento, el militarismo de 15 años, que haya un movimiento de reflujo, es normal, ¿entiendes? Entonces de alguna forma pues se calmaron y en eso ayudaron mucho, es decir, en subir los salarios, es decir, los japoneses eran muy buenos trabajadores, la idea del SCAP de los americanos era, bueno, y eso de alguna forma siguiendo lo de los rusos, era llevar las fábricas al exterior, como una forma de pagar la compensación por la guerra. Era lo que hicieron los alemanes con los rusos, que se llevan mucho a fábrica y dicen, pues vamos a hacer lo mismo. Y ahí desde luego fue un fracaso absoluto. Y entonces lo que sirvió mucho es que los trabajadores japoneses empezaron a tener mejores salarios, con los cuales ya el país empieza a funcionar mejor.
Y en ese sentido, a partir del 48-49 es cuando ya empezamos a ver un Japón con todas las dificultades, etcétera, ya un Japón que empieza a funcionar. Pero fíjate, hay tres países que digamos que por diferentes motivos padecen la guerra terriblemente. Uno es Japón, otro es Alemania y otro es España, que son, vamos a llamarle, tres países derrotados. El caso de España es muy especial, pero derrotados. Y curiosamente, los tres empiezan a levantar cabeza gracias a la guerra de Corea. El inicio de la Guerra Fría hace que las potencias europeas, estas naciones que habían perdido, bueno, España vamos a considerar que pierde el 45, tengan precisamente que ayudarlas, precisamente porque la Guerra Fría, el riesgo de que Japón, de Alemania o España cayesen en el otro lado, pues se produce. Entonces, es curioso, la Guerra de Corea es para Japón el cambio de la política norteamericana, ¿verdad? Es cuando empiezan a decir, oye, no, vamos a ver, hay que cuidar el pueblo japonés porque el mayor aliado que tenemos contra el comunismo en Asia son en el sur los australianos y en el norte los japoneses. Y Japón yo creo que ahí cambia, ¿verdad? Tú has vivido ahí mucho tiempo. Sí, esto está clarísimo. Yo creo que es una situación nueva, es decir, de pasar de ser una nación ocupada a ser el amigo americano, empezar a y cuidado, y además el amigo americano ayudando a esa configuración de posguerra. Fíjate, por ejemplo, una de las cosas, se pensaba que el gran país que iba a ser el aliado de Estados Unidos iba a ser China, en un principio, la China de Chiang Kai-shek, etcétera, e incluso más tarde, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que se vio? Dice, bueno, pues tenemos que configurar un Japón que tenga relaciones con el resto. Claro, con China se rompieron las relaciones y con Taiwán, pero bueno, pues con Taiwán no. Y entonces lo que se hizo fue configurar unas relaciones con el sudeste de Asia, por medio de las compensaciones de guerra. Y eso quien lo estuvo haciendo fue Estados Unidos, quien lo organizó. Igual que lo mismo luego con Corea. Eso fue el presidente Kennedy el que presionó mucho a los coreanos, pues los coreanos no querían saber nada de los japoneses. Señores, ustedes tienen que tener relaciones. Y ahí en ese sentido la ayuda de Estados Unidos. En el caso también de Estados Unidos cambió mucho, porque por ejemplo, yo hace poco leí una cosa sobre en los años 50 la cantidad de estadounidenses que van destinados a las bases americanas en Japón y se casan con japoneses, que empieza a ser un problema, porque hay, no para los japoneses, sino para los americanos, porque hay muchos chicos que van a hacer el servicio militar y están a lo mejor 2 años en Japón y vienen casados con japonesas. Es decir, que eso evidentemente rompe la imagen de, claro, a lo mejor para su padre no, porque había luchado en la guerra del Pacífico, pero resulta que su hijo 5, 6 o 7 años después se casa con una japonesa, teóricamente con un enemigo, y eso empieza a romper toda esa estructura social, etcétera, etcétera, que luego, pues eso, que al final se convierte en lavar la cara del mundo japonés y convertirlo en un aliado de Occidente y no en un enemigo. Muy bien, para mí es una de las fotos que puse que es significativa, ¿no? Es poner la cara al antiguo enemigo. Las solteras de Hiroshima, ¿lo has visto? Una de las fotos que aparecen, ¿no? Las típicas chicas que habían sido desfiguradas la cara y el cuerpo por la bomba atómica. Joder, pues chicos, vamos a llamar a estas chicas a Estados Unidos a que tengan un tratamiento, ¿no? Entonces ahí, claro, pues van esas chicas ahí, claro, les ves ahí lo que han hecho, pobres chicas, qué culpa tenían de que la bomba atómica, etcétera, ¿no? Las ves desfiguradas. ¿Entiendes? Es que a mí es muy bonito. ¿Sabes? Hay una frase de Álvarez Junco, dice, pongamos la carne en la historia y así se entiende mejor, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí, es decir, con todo el odio que puede haber, le identificas a una persona y ya la ves a la chica. Pero esta, son 5 años, solo han pasado 5 años. Es decir, Estados Unidos es muy criticado, ¿no? Y la verdad es que tiene muchas cosas para sacarle. Sí. Pero es verdad que 5 años después de la guerra, Estados Unidos, probablemente por interés anticomunista y la Guerra Fría y tal, pero le empieza a darle una vuelta. Y en el caso de Japón es recuperado muy, muy rápidamente, aunque también es verdad que pierde parte de su esencia. Tú la conoces mejor. Bueno, yo creo que ellos conservan parte de la tradición, pero le llega a los americanos, al final le llegan las hamburguesas y se produce una mezcla rara en la sociedad japonesa que yo creo que hace que sea como es ahora, por lo menos vista desde fuera. Para mí lo de las hamburguesas, eso precisamente, ¿quién mantiene más la esencia? Mira, por ejemplo, la Coca-Cola en Japón es una de tantas bebidas. Bueno, la Coca-Cola. En Estados Unidos también. En Estados Unidos tú vas a un supermercado. Y por ejemplo, las hamburguesas, yo me acuerdo oye, ¿tú sabes lo baratas que están las hamburguesas? 69 yenes, esto 69, son 69, medio euro, €1 una hamburguesa, ¿no? O sea que bueno, la hamburguesa también, pues sí, hay muchas hamburguesas y tal. Yo me acuerdo, me la joder, por 69 yenes, nada, estaba tirado de precio, ¿eh? Y yo más de un día comí hamburguesa que no es. Pero, ¿entiendes? O sea, bien, sí, es una de las... Es que ahí es una de las aportaciones. Por supuesto, no rechazan ni la Coca-Cola, ni la hamburguesa y tal, pero también el Sumae, también tienen otras cosas de China y ahora traen otras, ¿no? O sea, bueno, pues sí, es una de las aportaciones, ¿no? Y ello, a la par de un proceso de democratización, ¿no? Que cambia también el país a nivel político.
¿cómo se llegó a consolidar esa democracia? Joder, es que me estáis poniendo las pilas, ¿no? Es que fíjate, claro, bueno, empieza, ¿no?, con una constitución que es la más avanzada en muchos sitios. Sobre todo en el tema de la mujer, es una cosa que en esos momentos, fíjate, habla de la mujer tiene un nivel semejante al del hombre. Eso incluso en Estados Unidos estaba más avanzado, ¿no? Lo hizo una mujer que se llama Renata, no me acuerdo, ¿no? Bien, entonces, claro, lo que pasa, ahí ha habido un problema de que fue de alguna forma la Constitución por delante del país, ¿no? ¿Y qué es lo que hubo? Pues hombre, pues en un principio una situación en la que había mucha corrupción. Hubo mucha corrupción y básicamente el tema de la política, etcétera, las votaciones, pues fueron en base a situaciones clientelares, ¿no? Se hizo en el año 55 el famoso sistema, digamos, de la izquierda con la derecha, por decirlo de alguna forma, y bueno, pues más o menos continuó ahí. Pero sí que eso no era nuevo, porque cuando el Meiji, de pronto cuando el emperador Meiji decide que van a ser una monarquía constitucional y dice, señores, vamos a crear dos partidos, un partido conservador y un partido liberal. Usted va a ser el conservador aquí, a Ito, y usted va a ser el liberal. Es que no sabemos lo que es eso, da igual, apréndenlo y este es el papel que les ha tocado. Pero eso fue algo parecido en España. Sí. En España también las diferencias entre unos y otros. Bueno, aunque tú sabes, hay más de Cánovas y cosas esas, cuidado, yo no me meto. Pero bien, sí, o sea, la democracia lo que se ha ido es haciendo progresivamente por la práctica, ¿no? Es decir, no había democracia, aunque había habido partidos políticos anteriores, se había asentado y progresivamente se ha ido asentando, ¿no? Me ha parecido un proceso. Y ya te digo, en esa cuestión ha habido mucha corrupción. Es decir, lo que pasa, fíjate, también creo que hay que decir otra cosa. El Partido Liberal Democrático es el partido democrático más exitoso del mundo. Desde que se fundó en el año 55 hasta la actualidad, solamente 5 años hasta sin tener el poder. En el año 93 y luego ahora que en el año 2009 ganó el Partido Democrático, ¿no? Entonces, bueno, no ha habido democracia, pero también es un partido que ha sabido renovarse. Y lo importante en ese sentido, que lo podíamos aprender, porque además yo me he acordado con la situación actual, es que ha habido una gran descentralización en el poder de decisiones de los partidos políticos, cosa que es un poco lo contrario de lo que ha habido ahora. Entonces, una de las razones de ese mantenimiento del Partido Liberal, bueno, pues que más o menos las decisiones han sido más bien consensuadas, ha habido mucha desestructuración, no ha estado unificado. Eso, fíjate, yo el Japón actual sé muy poco, ¿no? Porque además, pero eso, sobre todo viendo con España, es decir, es que porque en Japón hay una sociedad civil fuerte, frente a España, que no es sociedad civil, que solo mandan los partidos. Hay una sociedad civil fuerte en Japón que tiene capacidad precisamente para que cada sector de la sociedad, como son los partidos, se ocupen de lo que les corresponde y no tiendan a expandirse y ocuparlo todo, como ocurre de hecho en España, que la política y el fútbol lo es todo, no hay más. Perdona, te estás hablando del poder de los partidos políticos en la sociedad. Sí, pero que hay otros sectores de poder que pueden opinar y no solamente la única capacidad de decisión que de los partidos, es que hay una sociedad civil que más o menos sujeta al mundo japonés aparte. ¿Sabes? Lo que pasa es que luego ha habido característica de Asia, la burocracia, ¿no? Se puede decir que, bueno, simplificando excesivamente, que por un lado está el poder de la burocracia, por otro lado está el poder de la política y por otro lado está el poder de la economía, ¿no? De los partidos, con una teórica posición superior que la del emperador, que no ha existido como centro de poder. Entonces, bueno, pues ahí se puede decir que es un poco lo que ha permitido que cada interés personal o de un grupo económico más o menos se han ido canalizando los intereses. Pues aprovechando que habéis introducido el asunto del Partido Liberal Democrático, también esa sociedad civil, el segundo bloque de nuestro programa va dedicado a esa definición, a esas aristas de la sociedad japonesa en esta segunda parte del siglo XX. Vamos a ella, en este caso con un gagaku, que es música de la corte imperial. Música suena a Japón. Cuando buscábamos canciones para el podcast, pues buscábamos sonidos que sonasen a Japón, y este gagaku, pues supongo que se pronunciará gagaku o algo parecido, pues suena a Japón, Carlos. Bueno, perdóname, pero es que del gagaku, mira, yo esa parte la tuve que le pedí a un experto.
Y entonces, claro, de alguna forma lo estaba buscando ahora para ponerlo, porque sí que es verdad que lo que se busca de alguna forma es diferente. Es decir, lo que se busca es que tú estés más atento y que te busques de alguna forma las contradicciones. Con eso, vamos a decir lo que tienes un mayor placer. Claro, y eso mucho más complicado, y eso ha significado, obviamente, la llegada de la música clásica occidental, donde sí que es verdad, tenía un gran éxito. Esa es una de las cosas que, de hecho, me parece que en el año 38 las ventas de discos donde más se vendía era en Japón de música clásica, ¿eh? Entonces, claro, esa música imperial de no sé qué, hicieron grandes bandas sonoras de películas. Ahí, de hecho, en el libro mencionas, ¿no? El Imperio del Sol Naciente y otras películas que tienen bandas sonoras que fueron escuchadísimas aquí en Europa. ¿Verdad? Juntando unas cosas con otras, ¿eh? Yo, si me hubiera dado tiempo, me había leído la parte esa, porque es un poco el concepto diferente de música. Fíjate, claro, ves esto, dices, pero bueno, eso, ¿cómo se come, no? El contraste contra la armonía, ¿no? Sí. Muy bien. En el libro hablas de memoria histórica en Japón. ¿Cómo digirió Japón el pasado inmediato al 45? ¿Cómo digirió el militarismo, la vinculación con Hitler, todo lo que había sido la Segunda Guerra Mundial a posteriori? Yo recuerdo casos recientes sobre manuales de texto en Estados Unidos donde se mencionaban tropelías en China, que aquello supuso una crisis diplomática entre Estados Unidos y Japón. Otro de las que me estás poniendo. Venga, vamos a empezar. Es un tema precioso, con todo lo complicado que es. Para eso está la historia, para meterte en estos temas, ¿no? Venga, y vamos. Y sobre todo para mí lo interesante quizás es comparar con el caso de Alemania, ¿no? ¿Qué pasó en Alemania? Que básicamente en el año 45 se saben inmediatamente el holocausto, todas estas cosas, ¿no? También hay otra gran diferencia entre Alemania y Japón, ¿eh? Básicamente que los alemanes, cuando ha habido un criminal de guerra, y Polonia, yo que sé, un país de estos, pide a este señor que es un criminal de guerra, y dice, tomen ustedes, y aquí está este señor para que le juzguen. En el caso de Japón no ha ocurrido, por varias razones. Bueno, están los juicios de Tokio, donde a los más significativos como Toho se les da justicia. Mira, y hay precisamente en los juicios de Tokio es una de las cosas. Es decir, hombre, lo que pasa, que yo creo que hay una cosa fundamental. Imaginaros si en Nuremberg los aliados hubiesen decidido salvar la vida a Hitler para que siguiese gobernando Alemania, porque era más práctico Hitler que lo que pasa con Hirohito. Es decir, Hirohito lo que se le decide, bueno, vamos a ver, que los militares paguen la guerra, pero el emperador le vamos a exonerar como si no fuese culpable. De hecho, sabes que hace poco que yo creo que incluso has escrito algo sobre ello, los 40 tomos esos que han escrito de la historia imperial de Hirohito, que están escritos para justificar que no tuvo nada que ver en la guerra. No, vamos, Hirohito sí tiene que ver en la guerra, pero los aliados precisamente lo que deciden es que Hirohito va a ser mucho mejor para un Japón donde hay una mezcla de no solamente de poder político sino de poder religioso, salvar al emperador, ¿verdad? Porque va a ser más gobernable Japón así. Yo creo que para mí es la diferencia fundamental, no de Japón sino la decisión de los aliados, fundamentalmente de Estados Unidos, de salvar al emperador. Para la gobernabilidad de Japón, independiente de otras cosas, el mantenimiento del emperador fue crucial. Eso está claro, ¿eh? Para la gobernabilidad. Porque además Tino puede darnos una cosa que no va a contar, pero ahora la va a tener que contar, que se lo voy a pedir yo. Él, cuando se fue a Japón, que éramos entonces unos jóvenes profesores, fuiste como tutor del que luego fue emperador. Del que ahora es emperador, sí. Claro, porque él era, yo creo que estudió historia, era especialista en historia española, ¿no? Sí. No, historia medieval. O historia medieval. Y yo creo que tú fuiste uno de sus tutores, ¿no? Hombre, y de hecho me invita a la boda también. De hecho, me presentó a Masaco. Como tú en aquella época no conducías, fuimos a comprar a Toledo una espada para regalársela el día de la boda. Fíjate si hará tiempo, ¿no? Pues yo no me acuerdo de lo de la espada. Fuimos a comprarla. Le compré una espada. Una espada a Toledo. Toledana. Y encargaste una espada de esas. Pues fíjate, no me acordaba. Y como tú no conducías, nos fuimos juntos a comprar la espada porque te ibas luego a Japón a la boda. Fíjate tú, si hace años. Pues en el año 93. Y él sí es verdad que yo creo que nos puede contar cómo la importancia, que aquí no la tiene, que tiene la familia imperial para el mantenimiento. La palabra no sería el orden, sino de las instituciones y del funcionamiento de Japón. Sí, hombre, ten en cuenta que en Japón el tema político por parte del emperador es en absoluto, se negaron. Lo único que hubo,
que de hecho, bueno, cómo puede contar la familia imperial, ¿no? Hubo unas expectativas de evitar la guerra nombrando precisamente el príncipe Konoe, ¿no? Que se consideraba que, digamos, esa deriva militarista que estaba teniendo igual se podía cortar con un príncipe de la familia imperial y con el emperador. De hecho, hicieron un apaño para intentar hacer unas negociaciones con China, pero lo que hicieron cuando esa negociación fue a China, le detuvieron los militares japoneses. O sea que bueno, pero entonces hubo eso, o sea, el emperador ahí participa. Entonces, ¿qué ocurre? Que de alguna forma la familia imperial no tiene nada que ver políticamente hablando. Cuando te digo eso, por ejemplo, igual que aquí, el rey pues ha intervenido, algunas veces ha habido corrupción, etcétera. Allí nada. El emperador ha sido históricamente una figura cultural. Kioto era la capital cultural. Entonces, ¿qué ocurrió en 1868? Fue simplemente que el emperador pasó a tener su residencia de Kioto a Tokio, y punto. Y tener capacidad política. Empezó, yo creo que hay una etapa muy corta, que es del 68 al 45, donde el emperador de Japón no es un dios vivo, sino que tiene... Es la gran cuestión. Tiene capacidad de decidir sobre la suerte japonesa. Yo creo que hoy día la historiografía oficial japonesa quiere demostrar que no, porque eso le exonera de la guerra mundial. Yo personalmente pienso que sí. Evidentemente hay otros factores. Sabes que tiene yo ahí discrepamos. Yo creo que él sí tiene responsabilidad. Pero también es verdad que esa misma responsabilidad que tiene en la guerra, luego la actitud que le permite tener a Estados Unidos permite que, por ejemplo, Japón, cuando llegan los americanos, no haya que luchar metro por el territorio japonés, porque precisamente el emperador de Japón decide rendirse y todos los japoneses se rinden. No hay prácticamente... Bueno, luego hay movimientos... ¿Ves? Ahí yo tengo una diferencia con lo del emperador. Vamos a ver, sí, por supuesto, tú puedes... Una persona que es el jefe del Estado de un país que entra en guerra, obviamente tiene culpabilidad. Eso es obvio, ¿no? Eso es desde un punto de vista nuestro, ¿no? Lo que pasa es que hay algunas cosas que, vamos a ver, nunca encontrarás. Por ejemplo, si ves la obra que hizo de Meiji, Donald King, bueno, se pone a buscar sus opiniones políticas a través de los poemas haiku que hacía. Entonces dice, bueno, hice un poema que más o menos te viene a decir que él estaba a favor de estos o de los otros. Lo único que sabes políticamente de este hombre es que hacía poemas y que, bueno, de ahí podía sacar. Y es que en una cuestión de la guerra le preguntaron, no me acuerdo ahora exactamente, y respondió con un poema de su abuelo, en el que más o menos tú lees ese poema y entiendes más o menos que estaba a favor de unos, ¿de acuerdo? Entonces, claro, no le pidas al emperador nada, nada más allá, nada más allá, digamos, de una poesía que te puede más o menos. Entonces, a mí, el emperador actual, por ejemplo, es un especialista en viola, en cultura. Pero es que es otra cosa. ¿Entiendes? Es un cambio... por ejemplo, y ahí le enseñó, cuando venía a los Juegos Olímpicos, y a la Expo de Sevilla, pues desde 6 meses antes está estudiando español conmigo y con otro también que con él continuó. Ahora, por ejemplo, lee español, porque es que es un especialista en aguas fluviales. Y yo sé que cada vez que van a España van con un texto en español para ver, tradúcemelo. El tío traduce, Entonces, claro, eso se lo puedes pedir tú al rey español o a otro rey de otros países. Y yo sé además, por ejemplo, cuando van a un sitio, me lo dijo un especialista en Tailandia dice, es que iba con ellos y todas las mañanas se tenían leído el texto y me hacían, desayunaba con ellos y me empezaban a hacer preguntas. Entonces, claro, pues ¿qué es lo que se cuenta allí? Pues, por ejemplo, cuando vino a España, pues nada, el emperador pues se puso a hablar con gente. Frases sencillitas y tal, pero ya iba entendiendo, ¿entiendes? Eso es lo que buscan de alguna forma, pues eso, esa monarquía que tiene un sentido diferente que los otros. Entonces, claro, ahí está la cosa. No utilización en absoluto de la familia real para ninguna cuestión política. Lo único que hubo fue un miembro de la familia imperial, el príncipe Higashikuni, que fue cuando la derrota y estuvo 2 meses, nada más. Y a partir de ahí no se ha utilizado, y ya te digo, ¿qué el emperador? Pues yo te puedo hablar de cómo toco la viola y estas cosas, ¿no? Y de cuestiones estas, en absoluto. Tienes razón, pero vamos, yo creo que lo curioso es que precisamente Hirohito pasa a ser, yo creo que un emperador intervencionista, a ser un emperador nada intervencionista, pero eso porque es un diseño americano. Y luego también, yo creo que esa política que él hace de no intervenir en la política japonesa, que está bien, que ahora ningún rey interviene, pues favoreció que precisamente los grupos ultranacionalistas, que eran muy fuertes en Japón, y algunos de ellos con gente prestigiosísima como Mishima, no tuviesen la cancha de recuperar. Y de hecho, ahora mismo en Japón no hay un fascismo, es decir, no hay movimientos identitarios, yo creo, verdaderamente fuertes, mientras que en toda Europa están surgiendo otra vez.
pues aquí Vox, Orbán, Polonia, etcétera, etcétera. En Japón no hay un movimiento identitario, porque el movimiento identitario, yo creo que el último gran representante intelectual es Mishima, y como el emperador es la pieza clave de ese movimiento identitario y él está en otra cosa, como muy bien has dicho, pues no hay movimientos identitarios. Bueno, hay movimientos, bueno, más o menos conservadores. Sí, hay contra los coreanos. Bueno, bien, pero no tanto, digamos, al viejo estilo del fascismo japonés y tal. Yo creo que son otra cosa. Sí, la recuperación territorial. Perdóname que te diga de Mishima. Mishima es un personaje único. Bueno, único. Era lo que era y punto. Y sabemos todos. Era homosexual. Tenía 800 caracteres. Y un Mishima, políticamente, era un tío que estaba en todas las cuestiones de izquierda. En todas las manifestaciones estaba allí, pero ante todo hay que mantener la autoridad de la autoridad imperial, ¿no? Entonces, un ultranacionalista de izquierdas. Ultranacionalista, llámale, es que sí. Sí, un ultranacionalista de izquierdas y defensor del valor tradicional. Sí, Japón... Explícame eso y luego con las obras que ha hecho, etcétera, homosexual, todas esas cosas, ¿no? Era un tío que, bueno, le gustaba llamar la atención también y era un escritor excelso. Tú has vivido mucho tiempo allí, pero yo solo he tenido amigos japoneses, ¿no? Y yo siempre me acuerdo de un amigo que tienes. ¿Te acuerdas de Toshio Yanagida? El catedrático. Era un señor que era amigo de los dos, venía aquí a España, especialista en los siglos cristianos, y cuando venía aquí, una de las diversiones que teníamos es que siempre le llevábamos a comer algún asturiano o algún vasco, algún restaurante de estos de gran cantidad de carne, ¿no? Entonces él siempre se lo comía todo, por supuesto, pero te acuerdas que siempre decía yo, pues es que con este chuletón en mi casa comeríamos durante 2 semanas, cómete el chuletón y tal, porque era difícil. Es difícil que, no sé, tú has vivido allí, pero a mí me hacía difícil comprender la mentalidad que tenían. Es decir, mientras que con otro occidental europeo hay una cierta proximidad, con un japonés, a pesar de que yo creo que son occidentales, pero son de otra manera. Yo con Toshio siempre me llamaba mucho la atención, ¿te acuerdas? Fíjate, lo dijo el ministro Piqué en la presentación de mi libro. Dice, los japoneses son occidentales, pero están en Asia. Sí. O sea, que es esa contradicción que a mí es lo bonito, ¿no? Es decir, cómo tratas. Y fíjate, para mí, pues eso, escribir este libro de alguna forma es eso, tratar de entender lo que llevo tanto tiempo tratando de entenderles, ¿no? Bueno, para mí, claro, ya el capítulo de la Nihon Jinron, un poco el sentimiento cultural nacional japonés, es un poco el que más me ha gustado intelectualmente tratar de explicarlo. Te digo una maldad. Pues vamos a ver. Prepárate, realmente no es un libro de historia. Yo me lo he leído con mucho interés, además, porque me ha gustado. Es la mejor guía para viajeros que he leído sobre Japón. Porque es una guía para viajeros, porque el libro no solamente habla de historia, que es verdad que tiene 175 páginas de historia, pero luego te cuenta cosas para que un tío que quiere ir a Japón, pues desde lo que comen, de las relaciones sexuales en Japón, la música. Sí, porque realmente no es un libro de historia, es al estilo de las viejas guías de viajeros del siglo XIX, pero adaptado al siglo XX. Porque es una guía de viajeros, porque te cuenta otras cosas que no tienen que ver con la historia. A mí la verdad es que me ha sorprendido, porque cuando lo vi, empecé a leer y la primera parte es historia. Pero bueno, aquí hay cosas que es de sociología, de análisis económico, de costumbres y tal. Yo creo que es un libro, yo creo que es único en ese sentido para el que vaya a viajar a Japón y en vez de comprarse esas guías horribles que venden por ahí que no te cuentan nada, pues lo único lo que no tiene son descripción de los monumentos, ¿no? Que es lo que tienen todas las guías. Pero realmente es una guía de viajeros al viejo estilo, ¿no? Y es un libro que me ha sorprendido. Bueno, ¿qué quieres que te diga? Yo se lo agradezco a la editora, ¿no? La editora muy profesional, es muy, muy profesional, pues claro, me ha limitado el espacio. Y luego, pues esa fue ella la que me propuso, de alguna forma, no limitarme a la historia, irme a otros campos, ¿no? A la cultura, a la sociedad, etcétera, ¿no? Y la verdad es que para mí me ha venido muy bien, porque ha sido un poco las entelequias de tratar de interpretar Japón. Y después de toda esa mirada amplia sociológica, si alguien tuviera que sintetizar las bases de la identidad japonesa, ¿con qué nos quedaríamos? Joder, me estáis poniendo hoy. ¿Ves la identidad como japonés? Para mí hay una identidad como japonés, pero permíteme que te diga, igual que por ejemplo en España, pues tú tienes a unos gallegos que son prácticamente como portugueses. Sí, muchas diferencias. Hay muchos intermedios, ¿no? Hay en todas las... Ya que es un archipiélago. O sea, en el caso de Japón, ¿qué territorios tienes intermedios? Bueno, las islitas estas que son problema territorial, ¿no? Las Tokto y tal, y luego las de conflictos con el norte, con Rusia. Pero que no es un conflicto idéntico. Yo creo que los Ryukyu son las islas que son un poco más distintas. Justo, sí.
anteriormente, durante la época cuando estaban la Sagoku, cuando estaban cerrados, es verdad que Ryukyu era un poco entre medias de China y Japón, eso sí. Pero bueno, ya lo invadieron en 1600, impusieron un gobierno pro-japonés que se negociaba con la isla de Kyushu, etcétera, y incluso Ryukyu tampoco ya puede cumplir ese papel de intermedio, ¿no? Entonces, cuando y bueno, dicho así, los japoneses cuando hablan del problema catalán, etcétera, lo identifican con Ryukyu, que es totalmente diferente, ¿no? Es un poco lo parecido. Una postilla para que la gente sepa, porque la gente normalmente no sabe dónde Okinawa, está Ryukyu. Sí, Okinawa. Está en el sur y Ryukyu es la isla de Karate Kid. Ahora ya es donde el señor Miyagi de Karate Kid es un tío de Ryukyu. Bueno, es un japonés especial. Y fíjate, y ahora es la isla que recibe más turistas anualmente. Ha superado a Hawái. Por Karate Kid. Bueno, y porque también Japón está más barato y están favoreciendo el turismo, ¿eh? O sea que gracias, yo no sabía lo de que... Y bueno, también te digo, tiene una comida excelente. Y hay unas verduras que se llaman Goya que tienen un sabor que es incalificable. Pero bueno, y la comida está muy buena, también mezclando muchas cosas americanas, de las bases, etcétera, ¿no? Yo os recomiendo ir a comer a un restaurante coreano, a un restaurante de Okinawa, si vais por Tokio, ¿eh? Ahí la identidad entonces se habría mimetizado mucho con Occidente o no tanto. Yo lo que te digo, cuando te hablo de esa separación, fíjate, ¿quiénes son los más parecidos a los japoneses, los coreanos, ¿no? O los chinos? ¿Qué parecido tienen? Pues, hombre, yo diría como los alemanes, ¿eh? No es como tú vas, aparte te digo por los portugueses, etcétera, pero no es que tú vayas a Francia y que digas, bueno, yo me las apaño y dices, lo único que no sabía decir es un croissant, ¿no? No, es que realmente las diferencias entre un japonés y un coreano son mucho mayores, ¿eh? Entonces no hay esos términos medios que te vas encontrando, ¿no? Entonces, claro, yo soy japonés y ya el ser de otra forma ya hay una gran diferencia. Ahí para mí es un poco la diferencia, ¿no? La mimetización con Occidente. Bien, tú aprendes cosas, pero es que fíjate lo que tú comentas, las hamburguesas, etcétera. Sí, pero es que no te olvides de que han tomado muchas cosas de Occidente, pero también han tomado muchas cosas de Asia. Sí. Y si en un momento determinado el Islam pasa a ser lo favorito, también tomarán cosas. La globalización llega a todos sitios, incluso a Japón. Pero es que, perdóname, Japón ahí es luego una cosa, igual que por ejemplo en el lenguaje, ¿sabes? Tienen un vocabulario para las palabras japonesas, el hiragana, y luego el katakana para las palabras extranjeras. Pues de alguna forma yo cojo cosas tuyas, pero te las identifico como tuyas, ¿eh? O la comida coreana, la comida china y tal, vale, sí, hay uno de esos de restaurantes chinos, pero lo llevan siempre japoneses, ¿no? Es decir, te absorbo las cosas tuyas, pero te las identifico como extranjeras. Y luego hay, por supuesto, cosas que pasan a ser japonesas, como por ejemplo el béisbol, dicen que es el deporte más japonés. Y cubano. Sí. Bueno, pues vamos a llegar al último bloque, que nos va a llevar pues prácticamente hasta los últimos meses en la actualidad de Japón. Ya no podríamos decir casi la historia, sino la actualidad japonesa. En este progreso también musical, pues como decía al principio, nos vamos a ir hasta lo último, y es Kenshi Yonezu, que canta Lemon, que es un exponente, creo que es uno de los más escuchados allí, del J-pop, del pop japonés. El J-pop. Esto pues es japonés, pero podría ser Ed Sheeran en inglés o no sé, o Bustamante, ¿no? Uno de esos en español, Carlos. Pues me llama la atención de esa parte de la obra cuando planteas que Japón es una suerte de país precursor de muchas de las cosas que nos preocupan en Occidente, ¿no? Mencionas a los ninis, mencionas todo el tema del exceso de trabajo. A mí me venía a la mente las novelas de Murakami, por ejemplo. Eso no me parece tan cierto, ¿no? Aquí en Europa llevamos muchísimo tiempo preocupándonos por el individualismo. Podríamos remontarnos a Nietzsche o podríamos remontarnos al 19 por esa preocupación dura dentro de las mentalidades, ¿no? ¿Puedes defenderte? Venga, o sea que tú no estás... Claro, yo hablo del Japón precursor y tú dices que no es tan precursor, ¿no? Claro, sí. Es decir, que tiene unas... Bueno, nos invitas a mirar a Japón para entender lo que sucede hoy aquí. Eso sí. Sí. Fíjate, hablando de los viejos amigos del tiempo, ¿no? Yo me acuerdo de la primera vez que fui, bueno, cuando fui a vivir allí 5 años, la primera vez, ¿no? Por ejemplo, había cosas que os parecerán una tontería, pero era, por ejemplo, cuando todos los chavales tenían un trabajillo,
en Japón y se iban ganando sus dineros y entonces luego se venían de viaje, iban lo que sea, ¿no? Es decir, tenían esa cosa que entonces en España, en los años 90, perdóname, nadie lo hacía. Entonces, esa idea de ese Japón donde va, pues una gente viviendo, van teniendo dinero, los chavales jóvenes, y se van desarrollando, y van teniendo casa, cosa que entonces en España tú vivías con tus padres, tenían su propia línea de teléfono cuando tú... ¿Entiendes? Es decir, Japón ha sido una sociedad que ha tenido dinero, que ha sido rica, por decirlo de alguna forma, y eso en ese sentido han sido precursores en una serie de cosas, ¿no? Que en otras cosas no lo sean, por supuesto, eso no lo voy a negar, ¿no? Pero que sí que estamos viendo de alguna forma ese tipo de sociedades que de alguna forma en la que la gente cuenta con un cierto dinero. Yo también estoy, por ejemplo, para mí es interesante eso de un Japón como un país con un pleno empleo. Yo no digo que lo haya aquí, pero sí que nos podemos plantear como un tipo de relación con el trabajo que de alguna forma es distinta. Por ejemplo, en Japón, si antes era una sociedad muy digamos, formal, en la cual tú ibas siempre a trabajar con el traje y la corbata, pues ahora, por ejemplo, y están incluidos en las estadísticas de población, los que se llaman los frita, ¿no? Es decir, los que rechazan tener el trabajo fijo. Es decir, la gente que está trabajando, que viene allí, dice, mira, pues yo esta semana trabajo lunes, miércoles, viernes, ya no voy todos los días al trabajo, no me tengo que levantar, mi sueño no es tener una familia con hijos en un parquecito, no sé, una serie de cosas, y ya no llevo corbata, etcétera, ¿no? Es decir, que está cambiando la sociedad. Y en ese sentido, en buena parte hay cuestiones, digamos, culturales asiáticas que puedes decir que no, pero hay otras cosas que sí. Pero luego también, perdóname que te diga, y defendiendo un poco me parece, estoy encantado. Claro, perdóname, cuando planteas, bueno, ¿cómo va a ser el mundo dentro de 50 años? No, bueno, ahí nos podemos hacer entelequias, todas las que queramos. Pero perdonadme que os diga, igual que en el siglo XX, bueno, en general, a partir del siglo de la Revolución Francesa, se puede decir que hay una occidentalización y sobre todo un dominio económico, mientras que hasta entonces el dominio económico había sido de Asia, a partir del siglo XIX hay el dominio económico occidente, etcétera, pero podemos plantearnos que ese dominio económico occidente está reculando frente al auge asiático y de otros sitios. Pero ¿no? Japón es una contrafigura, ¿no? Porque Japón, de hecho, desde los 90... Justo, pero yo estoy hablando de Asia, ¿no? Es decir, la cultura de Asia, no nos olvidemos. Va a ser dragones. Sí, en general, yo estoy diciendo. ¿Qué nos va a aportar la cultura asiática cuando hablamos de todo el mundo? Perdóname, ahí hay una cosa, un mayor autoritarismo, un mayor formalidad, un mayor protocolo. Es decir, yo es lo que siento que vamos a ver en un futuro, ¿no? Quizás el tema de las naciones yo creo que la Unión Europea puede tener un futuro, no sé, pero yo siento que en el futuro vamos a tener una mayor mentalidad asiática. Y cuando hablamos de esa mentalidad asiática, por supuesto podemos hablar de una mentalidad de grupo, mentalidad grupal, etcétera, de pensar en una comunidad más que el individualismo mío, ¿eh? O sea que no nos olvidemos de las aportaciones que en un futuro, que vamos a ir cogiendo, y que ya están cogiendo muchos chavales por medio del manga, por ejemplo, que luego se trasladará políticamente. Yo hay cosas que creo que sí son iguales. Por ejemplo, el envejecimiento otra. Es brutal, pero es que es igual en cualquier país occidental que Japón. Ahí yo creo que son occidentales. Luego sí hay una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención, y más con una anécdota tuya. Es decir, yo muchas veces he pensado que hay 4 revoluciones industriales. Yo, que tengo 60 años, pertenezco a la tercera revolución industrial, que tengo mucho más que ver con mi padre y con mi abuelo que con mi hijo, que tiene 30 años, que es de la cuarta revolución industrial. Y eso que ahora para mí ya es evidente, porque yo todo eso, el teléfono el campeón móvil, español de Go, el campeón español de Go, tu hijo. Entonces, sí, exacto, el medio japonés. Y pues me acuerdo de una anécdota que contaba Tino, que cuando fue a Japón, pues entonces aquella época tenías 24, 25 años, ¿no? Y ibas con una beca me acuerdo del Estado japonés para hacer tu tesis. Y contaba, como buen historiador, estaba siempre tieso, como estábamos todos. Entonces contaba que se encontraba por los electrodomésticos en Japón, se los encontraba nuevos y metidos en sus cajas, tirados. Decía que nunca compraba nada porque con ir un día, salir a la calle, decía, uy, necesito un microondas. Y encontraba uno que lo habían cambiado por uno nuevo y además estaba metido en su caja original, con lo cual se llevaba a su casa, lo enchufaba, y de una mentalidad muy, muy española, ¿no? Y es verdad que yo creo que en Japón sí, esa revolución industrial, esa cuarta revolución industrial que ahora está cogiendo a nuestros jóvenes, yo creo que en Japón ha cogido 15 años antes, 20 años antes. Y digamos, ese cambio, por ejemplo, bueno, mi hijo, que es para ciertas cosas es muy japonés, mi hijo no quiere trabajar todos los días, solo trabaja 3 días a la semana. Bueno, yo también. Bien, sí. Pero es que yo no sé si tú quieres trabajar más. Es que él no quiere trabajar más. Él
piensa que con eso tiene para lo que le gusta y por el momento no se plantea decir que... Pero eso en Japón ya ha ocurrido hace tiempo, ¿no? Es decir, que es verdad que está llegando algunas cosas, pero yo creo, pero no por tanto japoneses, porque es que estamos entrando en un mundo nuevo. Pero cuidado, hay una mezcla, es decir, por un lado la riqueza, es decir, el bienestar, que ahora ya no tenemos, pues eso, que tú ya no te planteas la jubilación, etcétera, pero por otro lado también no nos olvidemos de los valores culturales, es decir, históricamente primero es la economía y después pasa a influir la cultura, igual que ahora primero empezó Estados Unidos como siendo potencia económica y después ha pasado a ser potencia cultural. Japón primero empezó como la potencia económica y después ha pasado a influir culturalmente, ¿no? Florentino Rodao, muchísimas gracias por haber estado en el debate de la historia. Recordamos La soledad del país vulnerable, lo publica Crítica y ya hemos dicho que es una preciosidad. Togores, muchísimas gracias. Gracias a ti. Cuando quieras, en el debate de la historia o en el debate de Puntes, donde quieras. Ya sabes que puertas abiertas para ti también. Carlos, muchísimas gracias. Nosotros seguimos haciendo camino con estos podcasts a los que os podéis suscribir, podéis escuchar en iVoox, en iTunes, en Spotify, también en YouTube, y que ahí os esperamos, y en las nuevas newsletters del debate.es. Pablo Casado, Carmen Agudo en la técnica, que casi nunca lo digo al final. Os esperamos en el próximo debate de la historia. Muchas gracias. Un podcast del debatedehoy.es.